Los bosques y el cambio climático. ¿Qué es un bosque? El Ministerio del Ambiente del Ecuador ha determinado que un bosque es un conjunto de árboles y otras plantas que ocupan al menos 1 hectárea, tiene más de 5 metros de altura y una cobertura de dosel de 30% como mínimo. Un bosque tiene 1 hectárea de superficie como mínimo. Tiene al menos 5 metros de altura. Y un dosel o cobertura vegetal de un 30% o más. El bosque es un lugar lleno de vida. Es el hogar de muchas personas, animales y plantas en donde se puede encontrar agua para beber, madera, frutas, fibras, plantas medicinales y espirituales, entre otras. Cerca del 30% de la superficie de la Tierra se encuentra cubierta de bosques y son el medio de vida para más de 1.000 millones de personas. Los bosques, al igual que otros ecosistemas, son afectados por el cambio climático. Pero también pueden influir en el clima y en los ciclos naturales. Los árboles y plantas almacenan carbono y agua en sus troncos, hojas, raíces y suelo y lo liberan cuando, por ejemplo, hay un incendio forestal o se talan los bosques. Cuando hay cambios en el bosque, se alteran los 2 ciclos naturales relacionados con el clima, el ciclo del agua y el ciclo del carbono. Los bosques y el ciclo del agua. Los bosques ayudan a que el ciclo del agua funcione bien y que no haya sequías ni inundaciones. Sus hojas, raíces y troncos almacenan agua, dan sombra y protegen el suelo. Los bosques actúan como esponjas, absorben agua e impiden que se vaya directamente a los ríos y arrastre el suelo o provoque inundaciones. Cuando llegan épocas calurosas y sin lluvia, los árboles van soltando esta agua poco a poco, impidiendo sequías. ¿Qué sucede cuando no hay bosques? Al llover se pueden producir inundaciones. Y si no llueve, se pueden producir sequías. La deforestación y degradación de los bosques pueden provocar inundaciones y sequías, con graves consecuencias para todos. Los bosques y el ciclo del carbono. El carbono es un elemento químico que está en el suelo, raíces, troncos y hojas de los árboles.
Una gran cantidad de carbono del planeta está en los bosques. La deforestación y degradación de los bosques contribuye con el 17% de todos los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera. Esta degradación se produce por procesos de deforestación, combustión y descomposición de los árboles. El carbono liberado a la atmósfera se junta con el oxígeno y forman el dióxido de carbono. La cantidad de carbono que acumula un bosque depende de su cantidad y tipo de vegetación y la calidad del suelo. Una hectárea de bosque húmedo tropical, en un estado nativo o natural, contiene aproximadamente 200 toneladas de carbono. Una hectárea de bosque degradado o intervenido contiene aproximadamente unas 70 toneladas de carbono. Una hectárea deforestada o de pasto contiene aproximadamente 2.5 toneladas de carbono. En resumen, en el ciclo del agua, los bosques actúan como esponjas, acumulan y liberan agua, evitando que haya inundaciones y sequías. En el ciclo del carbono, los árboles capturan carbono al crecer. Al ser cortados, quemados o podrirse, liberan el carbono en un ciclo de intercambio continuo. Los bosques pueden disminuir el cambio climático a través de dos procesos. 1. Almacenamiento de carbono por deforestación evitada, degradación de bosques evitada o conservación de bosques. 2. Captura o fijación de carbono por regeneración de los bosques, forestación o reforestación. La existencia de bosques evita gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y ayuda a reducir los efectos del cambio climático en nuestro planeta.